Cervantes, muy buenos días. Buenos días. Pues ya Hola, lo Miriam. comentábamos, muy interesante, aprovechando este mes patrio para platicar acerca de este expresidente de 1920 a 1924, y que bueno, es muy reconocido por esto de la mano, pero tiene muchas otras facetas que muchas veces no conocemos y tú no las vas a descifrar. Pues sí, efectivamente, bueno, fue un hombre que a los 4 años pierde a su papá, haciendo un poquito de contexto y de la historia que tenemos de él. El menor de 18 hermanos, ¿no? Entonces también imaginemos como todo lo que tuvo que vivir. En un principio se dedica a la agricultura, después pasa a la parte militar y después lo que conocemos como la parte política, ¿no? Entonces tiene una carrera que de alguna forma va llevándolo poco a poco hacia este tipo de actividades que realizaba, ¿no? Entre las cosas más curiosas que podemos conocer de él es que en su etapa de agricultor, a mí un dato que me llamó mucho la atención es que empezó a producir tabaco y entonces como su tabaco no era muy reconocido, una de las cosas que hizo, y así lo cuenta él, por eso lo mencioné de esta forma, fue negociar con los indios de las zonas cercanas para que fueran a preguntar por su marca de tabaco, ¿no? Y al no encontrarla, pues la gente empezó a adquirirlo y a la siguiente vez que hizo otra vez su marketing, entonces ya la gente ya tenía su tabaco porque había sido solicitado, ¿no? A mí me parece uno de los principios de marketing más utilizados hoy en día. Actualmente. Y fíjense en qué momento lo está haciendo. Desde ahí vemos esta parte estratégica que visión, él ¿no? tenía, por Emprendedor, supuesto. ¿no? Sí. Exactamente. Después, en su parte como militar, efectivamente, durante lo que se llama la batalla de Celaya, es donde pierde la mano, el brazo, desde el antebrazo hasta la mano derecha, y desde entonces se le conoce como el Manco de Celaya. Sí. Sin embargo, fue una persona que como militar tuvo mucho reconocimiento. Ya en la parte política, bueno, pues sí estuvo siendo parte de varios movimientos, pero fíjense que él fue motivo de 25 atentados. O sea, realmente podríamos decirlo, la libró en muchas ocasiones, Sí. ¿no? Hasta que la persona que logró, pues sí, ya concluir la obra que tenía que realizar, pues fue a través de un caricaturista, que fue el que se pudo acercar y pues lo mató, ¿no? Entonces, fíjense cómo tiene toda una trayectoria, y esta es la parte más interesante que debemos de conocer de los personajes que han fundado o han sido parte de todo lo que ha sido nuestra historia, que vamos a ver precisamente en su firma. Y por eso quería mencionar efectivamente que a los 4 años pierde el papá. La parte de Álvaro la vemos reducida, ¿no? La parte donde él está poniendo mayor interés es precisamente en el apellido. Cuando nosotros firmamos y ponemos mucho más interés a la parte del apellido, es el reconocimiento social o el reconocimiento que queremos tener públicamente, ¿no? No tanto el yo, que sería mi nombre, sino el apellido, que es lo que vendría a ser el reconocimiento. Y aquí fíjense cómo él firma A. Obregón. No hay más. Mayor claridad no podemos encontrar en una firma, se lee perfectamente la escritura. Sin embargo, fíjense cómo en los dos óvalos, que sería la A y la O que tenemos inicialmente, vemos que hay pequeñas metidas como de tinta hacia la parte central. Ah, sí. Ajá. Entonces, aquí este tipo de gráfico nos va a representar esta necesidad que tienen las personas de alguna forma también meterse en ellas mismas. Cuando nosotros tachamos o tenemos estos pequeños manchones de tinta hacia las letras, la importancia que estamos viendo es también esta necesidad de cuidarme o de resguardarme. Efectivamente, como todo militar, y como él lo mencionó cuando platicó con su hijo una vez antes de salir, y fue producto de un atentado. Antes de eso, él platica con uno de sus hijos y le dice que como personas públicas siempre están expuestas, entonces es algo que él ya sabía. Sí. Y fíjense cómo aquí en la firma, que además no tuvo muchos cambios, no hay muchas evoluciones, la mayor parte de las firmas que se conoce han sido dedicatorias que él hizo en cuadros, en ciertas partes de arte, y son poco las que nosotros podemos reconocer. Hace pequeños ojitos o pequeñas hendiduras hacia los óvalos que nos hablan de esta necesidad de sentirse resguardado, de sentirse protegido, pero a la vez también de grandes niveles de exigencia hacia él mismo. Es como si yo misma me estuviera tachando hacia mí misma. También intentó suicidarse, ¿verdad? Después de lo de la mano, porque imagínate a alguien que necesita este reconocimiento público, que además se considera un militar, que siendo derecho pierde esta mano, se siente en esta parte de inutilidad. Y sin embargo, posteriormente pues logró
salir. Claro, y se ve que la firma es pequeña, ¿verdad? O sea, Es pequeña. Es pequeña si lo vemos nosotros en relación a las firmas que en esa época, y aquí las hemos visto, Claro. tenían con tanto garigoleado, ¿no? y tanto hacia Era arriba mucho y hacia muñequeo, abajo. Miriam, ¿no? Exactamente. Por eso les digo, fíjense cómo para él es importante ser A. Obregón. O sea, 9 más. No necesito mostrar más, prácticamente mi carrera lo dice todo, y de esta forma él lo está escribiendo. Sí, vamos a ver que estos pequeños aplicaciones de tinta en zonas muy importantes dan este reconocimiento. Fíjense cómo en las terminaciones de las letras, aunque es muy pequeña, pero yo los invito a que consulten más firmas de él, vamos a ver que hay pequeños manchones al finalizar. Esto nosotros le llamamos acerados, y sobre todo las marcan las personas que tienen un espíritu de lucha, un espíritu de no están conformes y tratan de modificar las cosas, que tienen esta particularidad de ser de alguna manera bélicos o agresivos, y no necesariamente en un sentido negativo, ¿no? Sino les gusta luchar por lo que creen. La otra parte importante que nosotros podemos ver en esto es que si nosotros hacemos una línea muy ligera por debajo de la firma, vamos a ver que hay una pequeña ondulación. sí. Y esto nos está hablando acerca de que es una persona que, estando en una condición, viene en bajones o viene en estas situaciones donde se puede deprimir o se puede sentir mal, pero se vuelve a levantar. Hay personas que al quedarse la firma hacia abajo, nos dice, bueno, se deprimen, se van hacia abajo, se bajonean, como decimos, y ya no se levantan. Pero en este caso, él está mostrando esta gran capacidad que tiene de reponerse ante los obstáculos o ante las cosas que suceden a su alrededor, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, no hay un acento, no hay ninguna parte que esté manejada hacia la zona de arriba, casi todo se hace en la zona media, y esto es una gran necesidad de estar consigo mismo, ¿no? De respetarse a él, de sus ideales, pero como ya vimos con estos pequeños ojitos que se hacen en las letras, con grandes niveles de exigencia hacia él y hacia la parte que lo está rodeando en todos los sentidos. Oye, el suprimir, por ejemplo, el palito que lleva la B de Obregón, ¿qué nos da a decir, Miriam? Nos dice que escribe en un solo plano. Nosotros acuérdense que tenemos una medida que son los óvalos, Sí. ¿no? Entonces tenemos que un óvalo que sería una letra minúscula, para que sea una B, por ejemplo, que lleva este palito, tendrían que ser el tamaño Claro. de dos circulitos, ¿no? Aquí lo está haciendo, como nosotros le llamamos, en zona única. Y como hemos platicado en la escritura, todo lo que se hace en la zona media tiene que ver conmigo y con mi yo. Lo que está hacia arriba es la parte superior de las ideas, de las creencias, y la parte hacia abajo tiene que ver con la parte física, las necesidades sexuales, materiales y todo este tipo. Él se mantiene en esa zona, ni tiene grandes aspiraciones extravagantes, ni mucho menos, ni tiene esta gran necesidad sobre lo material y lo físico, sino sobre lo que es la realidad, ¿no? Y es donde se está basando en la mayor parte de las actividades y los sentidos que realiza. Álvaro Obregón, un personaje muy importante para el trazo de la historia de nuestro país. Muchas gracias, Miriam. Gracias a ustedes. Gracias, Miriam.